Este asunto funciona porque simplemente son padres. ¿Por qué tengo que honrarlo? Porque es progenitor. ¿Por qué tengo que honrarla? Porque es mi gestadora. Miren, aquí hay un tremendo nudo en el sentido espiritual. El diablo está tratando de desvirtuar. Escuche bien. Esto lo vamos a añadir después a dos elementos más que quiero plantearle de cómo el diablo trata de desvirtuar el asunto de honrar al padre y a la madre. Pero ya que hemos tocado el asunto de la progenie, el asunto de la gestación, el diablo trata de desvirtuar el valor que tiene papá y mamá con un nuevo planteamiento. Ya no necesitas tener papá ni mamá que te dé la gestación, porque hoy en día podemos contratar vientres de alquiler y yo puedo ir a un laboratorio, si soy mujer, y contratar a un esperma masculino y simplemente puedo gestar y prescindir de un esposo o de una esposa según corresponda, y cuando nacen los muchachos lo que tienen es un contrato legal de gestación, pero no se produce lo que Dios quería. Honrarás a tu padre y a tu madre porque es tu gestador y tu progenitor. Gloria a Dios. ¿Se está dando cuenta usted cómo un elemento que es producto de la ciencia y del avance, entre comillas, sutilmente nosotros lo hemos aceptado, pero cuando vemos el trasfondo espiritual de todo esto, se da cuenta usted que hay todo un deseo del enemigo de ir en contra de lo que Dios quiso plantear? Papá y mamá honrados por sus hijos. Gloria a Dios. ¿Qué puede honrar un niño cuando este niño se da cuenta que su mamá y su papá son del mismo sexo? ¿Qué puede decir un niño cuando ve que su mamá y su papá son ambos mujeres o ambos son varones? ¿Qué pasa con este versículo bíblico? Lo va a honrar porque le da dinero, le va a honrar porque lo respeta, porque si no lo respeta no tiene su mesada, le va a honrar porque le da comida, le va a honrar porque tiene los estudios, le va a honrar porque le compra la ropa, le va a honrar porque le conviene, pero no se produce el único valor que es inconmovible: son progenitores, porque una pareja de homosexuales no puede gestar. Dios nos ayude. ¿Está entendiendo? Ahora, miren cómo Dios trata el tema respecto del papá y la mamá. En el capítulo 12 de Mateo, porque quiero ir rápido, en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 48, a Jesucristo le dicen: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, Jesucristo pregunta, San Mateo capítulo 12, verso 48, Jesucristo pregunta: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es la mamá? Jesucristo responde, extendiendo su mano hacia sus discípulos, él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago y todos ellos, y todos los discípulos. Estaba María, la madre de Jesús, María la Magdalena, María, había otra María también, otra esposa de un gobernante, todos los que lo seguían. Yo digo, estos son mi madre y mis hermanos. Dios nos bendiga. Seguramente no estaba María, la madre de Jesús, porque eso se decía: te busca tu mamá. Y es lo que dicen los católicos, que María era la mamá y los otros eran hermanos. Pero Jesús dijo: mi madre y mis hermanos, verso 50, es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Me entiende? Que está en los cielos. Este es mi hermano y hermana y mamá. Entonces aquí tenemos que diferenciar mamá cristiana y mamá no cristiana. Mamá cristiana, Dios la bendiga. Mamá no cristiana, conviértase a Cristo. Porque Jesucristo solamente ve mamás cristianas. Él dice: mi madre es la mamá que hace la voluntad de Dios.
Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí vamos, como quien dice, desgranando un poco, desmenuzando el asunto. No todas las mamás. Por supuesto que esta celebración del Día de la Madre surge como un deseo de una señorita llamada Ana Jarvis de poder corresponder a su madre, ¿se acuerdan? Pero cuando nosotros cristianos tomamos esta celebración y la hacemos nuestra, nosotros tenemos que darle los planteamientos que Dios quiere. Dios nos bendiga. Nos conviene como iglesia entrar en esta celebración del Día de la Madre, aun cuando sabemos que el Día de la Madre es un asunto de mucho comercio, pero a nosotros la iglesia nos conviene honrarla, porque entre honrarla y no honrarla es mejor honrarla. ¿Se da cuenta? Dios nos bendiga. Ahora, ¿qué más? Nuestro Señor Jesucristo, Él dice todavía que debemos honrar al Padre y a la Madre. Quiero que busque conmigo este mismo capítulo 15 de Mateo, pero en el versículo 4, cuando Él dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y mira todavía aún, escucha esto: el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Yo no creo que haya un papá o una mamá que quiera la muerte de su hijo, ¿cierto? Pero Dios establece parámetros claros. Aun cuando la mamá o el papá le deseen lo mejor a sus hijos, hay leyes espirituales que entran en acción. Por ejemplo, cuando usted ora, usted entra en comunión con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Cuando usted ayuna, usted entra a recibir unción del Señor. Cuando usted hace sin saber lo que Dios quiere, usted sin saber entra y se ponen en acción leyes espirituales del reino de Dios que lo bendicen. Hay mucha gente mundana que sin ser cristiana hace como cristiano y recibe los beneficios de esas leyes espirituales. Gente que sin ser cristiana diezma, gente que sin ser cristiana da, gente que sin ser cristiana ofrenda y son prósperos y bendecidos, pero no son salvos. ¿Está entendiendo? Así también, cuando los hijos ponen en acción esta ley, aun cuando papá y mamá deseen lo mejor, entran en una acción donde Dios dice que el que maldiga a papá y a mamá debe morir. Por cierto, que Dios no es hombre y Él es tardo para la ira, se duele del castigo y es grande en misericordia. Pero es bueno no poner en acción esta ley del mundo espiritual, ¿verdad que sí? Para eso es mejor honrar a papá y a mamá. Ahora les planteo yo y les digo de que nos conviene honrar a papá y a mamá, eso está bien, pero no podemos caer nosotros en el desenfreno de este mundo, tal cual como le ocurrió al pueblo de Israel, que ellos decían: ahora yo te voy a honrar, mamá, te voy a honrar, papá, pero todo esto que yo te voy a dar a ti, mamá, papá, te lo doy en el nombre de Dios. Muchas personas hoy día, que es el Día de la Madre, están visitando mamá o están visitando mamá, como decía el pastor Humberto, llegaron a la casa, llegaron una mancha a la casa y la pobre mamá hoy día tiene que correr más que todos los días para poder atender a los hijitos que la vienen a visitar por el famoso Día de la Madre. Es el día en que la mamá trabaja más que nunca, porque todo el mundo viene. Si bien es cierto, colaboran con la comida, pero dejan todos los platos sucios y esa mujer, después que todos se van, tiene que acostarse tarde para lavar toda la cochinada que los hijos que aman a su mamá dejan en la casa, porque cada uno tiene su familia y después se va con su esposa, con los hijos, los nietos de la mamá y dejan todo tirado. ¿Por qué es el Día de la Mamá? ¿Por qué mejor no va a visitarla un día que no sea el Día de la Mamá? Dios nos bendiga. Te quiero plantear el problema. Mira lo que dice San Mateo capítulo 15,
Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y la palabra que dice aquí es fuertísima. El Señor, no lo digo yo, dice hipócritas. Cuando usted le dice a su mamá, mamá, mira, esto te lo estoy regalando porque he sentido de parte del Señor. A mí me parece que eso es bastante espiritual. Pero cuando usted le dice, lo he sentido de parte de Dios, o cuando usted dice, mamá, te voy a regalar esto, mamá, porque esto te mandó el Señor. Lo que usted está diciendo es, mamá o papá, si yo no fuera cristiana, no tendría ningún aprecio ni valor por tu condición de madre. Pero tienes que agradecer que soy cristiana o que soy cristiano y Dios me toca el corazón para honrarte. Cuando usted le dice, lo hago en el nombre de Dios, usted ya no está honrando a su mamá, usted está honrando a Dios. Dios nos bendiga. ¿Qué es lo que corresponde entonces? Ese concepto, nuestro Señor Jesucristo lo llamó una ofrenda corbán. Quiero que mire conmigo en Marcos capítulo 7 y observe conmigo lo que dice Marcos capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Marcos, le digo de inmediato, capítulos, le digo, a ver, me acabo de... Acá está, perfecto. Capítulo 7, si no me equivoco, donde el Señor dice que cuando hacemos eso, ya no es una ayuda a mamá, una honrar a mamá, sino es una ofrenda corbán. Pues, Marcos 7:11. Gracias, mi ayuda idónea. Dice así, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y vuestras cosas hacéis, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es decir, hay que honrar a papá y a mamá, sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo el día de la madre, sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el nombre del Señor, está muy bien, pero está mejor cuando usted honra al papá y a la mamá en un día que no es el día del padre, en un día que no es el día de la madre, en un día cuando usted no menciona a Dios, cuando usted dice, mamá, yo como soy tu hijo, papá, yo como soy tu hijo, yo, aunque no fuera cristiano, yo valoro lo que tú eres y yo te quiero dar esto en mi nombre, no en el nombre de Dios, sino en el mío propio. Esto es para ti porque yo te quiero mucho.